Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos aquellos campeones que han sido poco valorados desde mi punto de vista, o tal vez un poquito olvidados, se podría decir. Bueno, esta es mi lista de aquellos campeones que son poco valorados, tal vez olvidados. Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de aquellos campeones poco valorados, tal vez olvidados, que se los nombra poco y cuando se los nombra dicen sí, pero tenían un buen auto, pero bueno, desde mi punto de vista también son grandes campeones. Y empezamos con Emerson Fittipaldi, un gran campeón, tal vez un poquito olvidado, no sé si poco valorado, pero generalmente cuando se lo nombra a los brasileños siempre se nombra Senna y después quedan todos en el olvido. Fittipaldi campeón en el 72 con Lotus, el primer campeón brasileño y en ese momento el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 con 25 años. Luego le iba a empatar Schumacher en el 94. También en el 74 consiguió su segundo y último campeonato y fue el primer campeón con McLaren. Y allí, si bien fue campeón en el 72, subcampeón en el 73, campeón en el 74 y subcampeón en el 75, no tuvo mejor idea de que con su hermano Wilson Fittipaldi, recientemente fallecido, armaron el equipo todo brasileño Copersucar, con sponsor del país. Bien, allí la verdad que la carrera de Fittipaldi empezó a bajar, nunca más ganó un gran premio y siguió corriendo allí en el Copersucar, que luego se llamó Fittipaldi, que en realidad se llamaba Fittipaldi, pero se lo nombraba Copersucar, después sí fue Fittipaldi a secas, hasta 1980 con resultados bastante flojos. Y allí tal vez por eso se empezó a olvidar un poquito a Fittipaldi, además de la llegada de Nelson Piquet. Pero recordemos que fue prácticamente el hombre que abrió la puerta de Brasil al mundo de la Fórmula 1. Así que la verdad había que tenerlo un poquito más en cuenta a Emerson. Pero claro, tal vez esos últimos cinco temporadas en la máxima categoría y siendo superado por su compañero al último, Keke Rosberg, tal vez hicieron opacar todos los grandes logros en esa fugaz y brillante primera parte de los 70 que tuvo en la Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, un gran campeón. Bien, dejamos Emerson Fittipaldi y hablamos justamente de alguien que fue su compañero, Keke Rosberg. Seguramente muchos dirán Keke Rosberg, pero bueno, salió campeón ganando una carrera. ¿Y en qué año? En el 82, que pasaron tantas cosas. Es verdad. Ese año pasaron muchas circunstancias para que Keke, el finlandés, sea campeón en el 82, como les decía. Por ejemplo, se mató Gilles Villeneuve, Pironi, que lideraba el campeonato, tuvo un accidente que lo dejó fuera del mismo cuando lo lideraba, se podría decir cómodamente. También su compañero Reutemann se retiró de la Fórmula 1, que tal vez podría haber heredado esa posibilidad de ser campeón, pero ojo, estaban corriendo también Prost, estaba el regreso de Lauda, estaba Arnoux, estaban John Watson, y sea como sea, Keke, con un auto que no era turbo, logró el campeonato del mundo ganando, eso sí, un solo gran premio ese año, pero recordemos que ese año hubo 11 ganadores diferentes y ningún corredor ganó más de 2 grandes premios. Increíble año. Bien, la verdad que es un piloto brillante, con un control del auto espectacular, Keke Rosberg, que a veces le decían, esto no son los rallies de Finlandia, calmate un poquito, pero iba siempre a fondo, el rey de los circuitos callejeros. De sus 5 victorias, todas con el equipo Williams, ganó en 4 circuitos callejeros. Ganó en Mónaco, ganó en Dallas 84, Mónaco 83 era. Ganó en Detroit 85 y el primer Gran Premio de Australia en Adelaida en 1985. Su única victoria en circuitos tradicionales fue en Dijon-Prenois en el 82. Un piloto con un control excepcional del auto. Luego se fue el último año en el 86 a McLaren, no le fue tan bien. Tal vez él no medía mucho la forma de manejar y eso de estar controlando el turbo para que no gaste mucho combustible no era lo que mejor hacía Keke Rosberg, y 3 veces que iba segundo se quedó sin nafta en las últimas vueltas cuando corría con McLaren como compañero de Prost y un auto hecho muy a la medida de Alain Prost. Así que ese fue el último año de Keke Rosberg con una carrera brillante. Realmente el que lo vio correr o vio videos de Keke Rosberg se da cuenta de que era un gran piloto, tal vez más acostumbrado a manejar autos que no eran de punta y luchar contra estos que cuando tenía un auto ganador. De hecho, Patrick Head, director técnico de Williams, dijo, si él supiera que el auto va más rápido llevándolo normal que llevándolo de costado y bloqueando, se daría cuenta
de que podría manejar de otra forma. ¿Y Keke Rosberg qué dijo? Bueno, que me lo demuestre que es así realmente. Dejamos Keke Rosberg y ahora hablamos de otro brasileño, Nelson Piquet. La verdad que Piquet tuvo una carrera brillante en la Fórmula 1, triple campeón mundial, 81, 83 y 87. En realidad, si vemos el hecho de que fue tricampeón mundial, no ganó muchísimos grandes premios, ganó 23, es mucho, pero tal vez no para los estándares de alguien que gana 3 campeonatos mundiales que estamos acostumbrados. Por ejemplo, Senna ganó más de 40, por ejemplo. Mansell, que ganó uno solo, ganó más de 30. De hecho, cuando salió campeón en el 81, en el 83 y en el 87 ganó 3 grandes premios todos esos años. Pero la cosa es que Piquet tal vez fue un poquito opacado por la época de Senna versus Prost, y cuando logró su último título en el 88 pasa a Lotus, logra su último título en el 87 y en el 88 pasa a Lotus y su carrera decae mucho. Un auto flojo, el que no estaba muy motivado, se decía que corría solo por la plata, y en el 90 va Benetton. En lugar de ofrecerle un contrato por toda la temporada, le dice: te vamos a pagar $100.000 por punto conseguido, y así es. Logró 43 puntos, o sea que imagínense que cobró 4.3 millones. ¿Habrá estado motivado? En realidad yo creo que en el 88 y el 89 con Lotus no tenía el auto Piquet. Luego en la época de Benetton, en el 90 y en el 91 ganó 3 grandes premios. Un piloto velocísimo, tal vez de los más veloces de principios de los 80, pero que tal vez con declaraciones polémicas y ese paso por Lotus y después la aparición de Senna y los conflictos verbales contra Senna sobre todo, lo alejaron un poco de la simpatía del público, no solo brasileño sino mundial. Pero no hay que olvidarse que además fue el primer campeón mundial con un auto de motor turbo, el Brabham BMW. Así que la verdad, Piquet, hay que sacarse el sombrero y no olvidarse que fue uno de los grandes de la Fórmula 1. Dejamos a Piquet y hablamos de Damon Hill. Damon Hill, que tal vez es el clásico ejemplo del piloto, ganaba porque tenía el auto. Si bien es verdad que corrió en los mejores Williams, el del 93, un auto súper poderoso, el del 94, un auto conflictivo, ya sabemos lo que pasó en el 94, que fue mejorado. El del 95, todos dicen que era mejor que el Benetton de Schumacher. Yo no creo que haya sido tan así, hasta los números lo demuestran. Y el 96, sí, un auto súper poderoso, donde no pudo tal vez lograr una supremacía total en la temporada, tuvo que luchar contra su compañero Jacques Villeneuve y salió finalmente campeón luego de algunas frustraciones. Pero allí se vio que Damon Hill no era solamente alguien que manejaba un auto bueno y ganaba, porque cuando fue Frentzen a reemplazarlo en el 97, Frentzen, que era ya un campeón antes de subirse al Williams, ganó solo un gran premio con un Williams dominante. No tan dominante como el 96, pero dominante. De hecho, el compañero de Frentzen, Villeneuve, ganó 7 carreras. Y además lo demostró en el 97 cuando casi gana con el Arrows en Hungría. Iba a ser la primera victoria para Arrows en toda su historia, en 20 años de historia. La primera victoria para Bridgestone en su ingreso a la Fórmula 1, la primera victoria para Yamaha, que iba a ser algo increíble, y se quedó en la última vuelta en Hungría cuando le llevaba 35 segundos de ventaja con ese Arrows, que era una catramina, al Williams, campeón del mundo y futuro campeón de ese año, de Jacques Villeneuve. Así que imagínense, creo que Damon Hill ahí demostró sus credenciales. Y en el 98 sí pudo darse el gusto de ganar su primer gran premio con Jordan, el primer gran premio para Jordan y el primer gran premio para Mugen Honda, el motor. Así que allí pudo darse el gusto en una carrera plagada de incidentes, que fue la de Spa en 1998, que recordemos largó tercero. No es que largó 15 y todos se chocaron y ganó, largó tercero. Es verdad que hubo un accidente con Schumacher, con Coulter, pero iba segundo en ese momento. Así que Damon Hill, la verdad, no solo lo que hacía en pista, sino fuera de la pista. Recordemos que fue test de Williams en el 91 y 92, y fue en el 91 el que desarrolló esas famosas suspensiones activas que destrozaron a los rivales con el Williams FW14B. Así que miren si habrá hecho méritos Damon Hill para ser nombrado como un gran campeón y además un gran tester. Bien, ahora voy a hablar de alguien que se van a sorprender. Alain Prost. La verdad que Prost, por haber logrado 4 títulos, 51 victorias y tener ese récord por mucho tiempo, hasta que Schumacher, en su época de dominante con Ferrari, lo superó al de las victorias, es realmente poco valorado. Ustedes a veces escuchan que alguien diga: sí, qué gran piloto Prost,
entre los pilotos, entre los periodistas, siempre se nombra a Senna, Schumacher, en la actualidad también a Hamilton, a Jim Clark, a Stewart, pero tal vez Prost, por ese estilo tan suave de nunca subirse un pianito, de nunca bloquear, sobre todo el Prost desde el 85 para adelante, cuando gana su primer título, tal vez hereda ese conocimiento, esa forma cauta de manejar que le traspasó la computadora a Niki Lauda, su compañero. Prost empezó a ir por los puntos. De hecho, cuando gana el primer título, le pide disculpas a la gente de McLaren y le dice: perdonen muchachos, fui por el cuarto puesto. Eso le dijo a la gente de McLaren cuando logró su primer título. Empezó a tratar de manejar con la cabeza en lugar de acelerar tanto. Tenía una paciencia increíble, a lo mejor largaba quinto y uno decía: ¿qué hace? ¿Por qué no acelera? Pero él mantenía la calma, el auto terminaba la carrera intacto en el sentido de los neumáticos, los frenos, la caja de cambio. Por algo le decían el profesor. Cuando volvió en el 93 a Williams para conseguir su cuarto y último título, de hecho él le dijo a Frank Williams: vuelvo para manejar a un 95%, a lo sumo puedo llegar a un 99%, pero nunca voy a manejar un 100%. Y además, otra cosa que se lo criticó es que él detestaba correr en lluvia. Y lo decía. Y él decía justamente que si todos los pilotos opinaban, todos si tenían lo que hay que tener, iban a decir que no le gustaba manejar en la lluvia. No por miedo, sino porque no se veía nada y el riesgo que eso implicaba. No se veía nada, no se veía el auto que estaba adelante. Así que el profesor Alain Prost, la verdad que yo creo que es poco valorado, realmente, tal vez porque Senna era su rival, el fallecimiento de Senna joven, liderando una carrera, y todo lo que se creó alrededor de Senna, que era un gran piloto, pero tal vez se exageró un poquitito y Prost quedó como el demonio. No entiendo mucho esa situación, pero realmente me parece, tal vez desde mi óptica, que es poco valorado Prost, porque realmente ha sido un grande de verdad, que dominó la era turbo, ganó, fue el que más ganó en la época turbo, ganó 3 títulos además en la época turbo, en esa época brillante de los años 80, y después ganó con el Williams en el 93, el profesor Alain Prost. Y termino con alguien más de la actualidad, Sebastián Vettel. Vettel, que parece que fue olvidado, realmente lo gran piloto que fue. Desde la segunda mitad del 2009 prácticamente dominó la Fórmula 1, si bien ese año no ganó el título, pero después del 2010 al 2013 fue increíble lo que hizo. Es verdad, 2010 y 2012 títulos peleados, pero 2011 y 2013 aplastó la Fórmula 1 con un auto superior, obviamente. ¿Quién gana sin un auto superior? Es prácticamente imposible. Pero después parece que como vino la era híbrida con el dominio de Mercedes, de Hamilton, de Rosberg, y su paso, digamos, confuso a Ferrari, donde le fue bien y también le fue mal, fue como una montaña rusa su aventura en Ferrari, pero lamentablemente creo que nunca realmente pudo llegar a pelear el título con los Mercedes. Estuvo ahí dando lucha, y para colmo el año que más lucha pudo dar empezó a equivocarse, que fue el 18, en la segunda mitad era error tras error, y la gente se olvidó, yo creo, desde mi punto de vista, de lo gran piloto que fue, y que era en ese momento también, pero quedó marcado por no poder darle a Ferrari ese título que se le viene negando desde el 2007, para colmo después llegó Leclerc y lo humillaron prácticamente a ser segundo piloto de Charles Leclerc, y después terminó su carrera corriendo en Aston Martin, y se dice que puede volver, vaya uno a saber. Pero realmente a veces pasa todo tan rápido y la era híbrida cambió tanto todo, que uno se olvida lo gran piloto que fue Vettel en esa época, que era imbatible. Bien, gente, espero que les haya gustado, y esto también es para aclarar que gana porque tiene el auto. Y sí, son carreras de auto, nadie gana con un Minardi, o en la actualidad con un Williams, o con un Alpine, nadie gana, ni nadie ganaba con un Minardi, ni con los autos de aquella época, un Lola, una Scuderia Italia. Así que la verdad tenemos que valorar a aquellos pilotos que parece que ganan de casualidad. No, es muy raro que un piloto gane de casualidad, es muy raro, y más cuando ha hecho una carrera que demuestra todo lo contrario. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, suscríbanse y, como siempre les digo, activen la campanita, así cada vez que hay un video reciben la notificación y no se pierden ninguno. Nos vemos la próxima. Chau, chau.